Hola amigos, ¿cómo están? Octubre es el mes de la Reforma y vamos a estar haciendo temas precisamente alusivos a esto. El tema de hoy no lo doy yo, sino que cuento con una visita, el pastor de mi iglesia, de la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar, Claudio Fuentes. Así que les dejo con la exposición y la revisión histórica que él nos va a hacer y varios detalles referente a lo que es la Reforma protestante. Que Dios les bendiga. Queridos amigos, el mes de octubre, mes de la Reforma, donde recordamos lo que el Señor hizo hace ya 5 siglos atrás, algo que transformó realmente el mundo entero. Para los que no saben mucho de historia, les hago un pequeño repaso. Resulta que había en esa época un monje agustino que se llamaba Lutero. La verdad es que Lutero era hijo de un minero de cobre. Y Lutero, cuando creció, él quiso estudiar, pero quería estudiar derecho. Lo que aparentemente sucedió es que vivió una tormenta eléctrica muy terrible y en ese encuentro cercano a la muerte él decidió entrar a un monasterio para de alguna forma hallar paz para su alma, porque él sentía mucha culpa siempre. Entrando a este monasterio agustiniano, él intentaba hacer todas las mandas posibles para poder quitarse esa sensación de culpabilidad. Él escribe que se confesaba 1 o 2 veces al día, todos los días, incluso llegó a flagelarse, a autoflagelarse, pero no sentía alivio con respecto a su culpa. A los 29 años, él se tornó profesor en una universidad de la famosa ciudad de Wittenberg, que fue donde él pues, posteriormente clavó estas 95 tesis. En esa universidad, él empezó a enseñar Biblia. Y eso lo llevó obviamente a leer la Biblia, algo que no era muy común en esa época. En esa época la Biblia estaba solo en latín, estaba solamente en ciertos lugares específicos, monasterios o iglesias. Y él se puso a estudiar la Biblia y mientras iba leyendo el Nuevo Testamento se dio cuenta que en realidad lo que Dios nos demanda, ningún ser humano lo puede alcanzar. Y que por lo mismo Dios envió a su Hijo unigénito. Es Jesucristo el que paga por la culpa de nuestros pecados. Por tanto, él se dio cuenta, y sobre todo estudiando la carta a los romanos, ¿no es cierto?, de que esa justicia no la podemos alcanzar, pero Cristo la alcanzó y la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros, mientras a él le fue imputado nuestro pecado. Entonces, se dio cuenta, o el Espíritu Santo más bien, iluminó su entendimiento y entendió que mediante la fe en Jesucristo viene la salvación y el perdón de los pecados. Eso obviamente lo liberó tremendamente porque él sufría crisis de pánico y angustia y se dio cuenta que en Dios él estaba perdonado, en Cristo, por creer en él. Eso llevó a una gran revolución interna y bueno, él empezó a enseñar eso a sus alumnos. Ahora, políticamente hablando, ¿qué estaba pasando? El emperador alemán en esa época era elegido por parte, era una elección, pero era una elección que constaba de 4 príncipes y 3 arzobispos que votaban por el rey. 4 príncipes y 3 arzobispos, es decir, la posición de arzobispo católico era una posición en realidad política, y era una posición que se compraba. En esa época justo había una vacante, y una familia adinerada decidió comprar esa vacante y colocó como arzobispo a un chiquillo que no tenía ni edad ni tampoco había sido sacerdote ni nada. Era simplemente habían comprado el puesto. Ahora el puesto, la Iglesia Católica lo vendía tan caro que ellos tuvieron que endeudarse con los banqueros. Y después para pagar eso de vuelta, a pesar de que era una familia muy adinerada, ellos le dijeron al Papa cómo lo podían hacer. Y el Papa le dio permiso para vender bulas, para vender estas... ¿cómo decirlo?, estos certificados de salvación y venderlos a precio para que así de esa manera pudiesen recaudar el dinero para pagar el cargo de arzobispo, ¿ya? Por tanto, ese arzobispo nuevo, una vez puesto en el cargo, él le encarga a un fraile llamado Tetzel que empiece a ir por las distintas ciudades a recaudar la plata, a vender las bulas papales. Cuando Tetzel llegó a Wittenberg, resulta que ahí estaba Lutero haciendo estas clases. Wittenberg es esta ciudad que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, que está ahí en ese puntito rojo, no sé si se lo alcanzan a ver ahí, un poco tirado hacia el noreste de Alemania, en Sajonia. Y
en esa ciudad, cuando llega Tetzel, resulta que Lutero estaba ahí, ya estaba enseñando estas clases, se dio cuenta que la justificación, la salvación no era por obra ni menos por comprar una bula papal, por tanto él protesta clavando un 31 de octubre de 1517 una 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Eso no era algo raro, la verdad es que era la forma usual que tenían para algún debate público. Cuando querían plantear algún tema público lo colocaban ahí porque las catedrales estaban en los lugares, ¿cómo decirlo?, en las plazas públicas, y eran lugares donde precisamente se podía hacer ese tipo de discusiones. Por tanto, él clava estas 95 tesis y abriendo, por así decirlo, una especie de debate académico. Invitaba a la discusión pacífica, pero le llegó rápidamente una copia al arzobispo, que informó a Roma y que consideró que esas 95 tesis eran heréticas, por lo cual Lutero era citado a Roma. En 1520 el Papa escribe una bula papal, un edicto papal, dando a Lutero 60 días para retractarse. Por tanto, algo que partió simplemente siendo un cartel en la puerta de una iglesia terminó siendo algo, ¿no es cierto?, gigantesco. Cuando la bula llegó a Wittenberg, es decir, este edicto papal llega a Wittenberg, Lutero con sus estudiantes quemaron esa bula donde le pedía al Papa, o le daba al Papa 60 días para retractarse. En 1521, Lutero tiene que, por tanto, comparecer ante el parlamento alemán, en la llamada dieta de Worms, estando el emperador Carlos V. Los nobles y los arzobispos y Lutero están todos ahí, ¿no es cierto? Y Lutero comparece solo. Todos esperan que se retracte porque están todos los poderes ahí, y él dice: yo no puedo retractarme. Esto es algo que Dios ha puesto en mi corazón, y él valientemente se para y dice: no puedo retractarme. Eso obviamente era una muerte segura. En esa época generalmente los quemaban en la hoguera, a los heréticos. Pero había un príncipe, el príncipe de Sajonia, Federico, que secuestró a Lutero y lo protegió, lo dejó 8 meses en su castillo escondido, y nadie sabía dónde estaba. Y durante esos 8 meses Lutero inicia la traducción de la Biblia, porque él se dio cuenta lo importante que es que el pueblo lea la Biblia y que entienda, porque ahí está la verdad. Por tanto, no lo pudieron asesinar, él estaba oculto. Y mientras tanto el Señor, al mismo tiempo, había estado levantando distintos reformadores en distintos países. Un poco más al sur, en la Suiza alemana, estaba Ulrich Zwingli, que estaba ahí también llevando a cabo una reforma. También era un cura católico que empezó a enseñar a la iglesia la Biblia. Después tenemos hacia la Suiza francesa a Juan Calvino, Joan Calvin, que él empieza a también lo mismo. Y el Espíritu Santo lo guía a la escritura y empieza a enseñar la escritura. En el norte, en Inglaterra, también era una época bien revuelta, y se estaba levantando en Escocia John Knox, que también fue a estudiar después al sur a Ginebra, y trajeron una renovación en la enseñanza de la Biblia. En esa época, queridos, en las iglesias no se enseñaba en el idioma nativo, se enseñaba en latín. Por lo tanto, solo el que sabía latín entendía, y la verdad es que nadie sabía latín, solamente los académicos. De hecho, en las iglesias católicas se predicaba y se hacía la misa, se oficiaba en latín hasta 1900, por ahí, la segunda década, es decir, hace 100 años atrás. Recién ahí dejaron de enseñar en latín en las iglesias católicas. Entonces esto fue todo un movimiento donde el pueblo empezó a escuchar la palabra de Dios en castellano, y eso trajo una gran renovación, un gran mover espiritual, y también al mismo tiempo una gran inquisición por parte de la iglesia de Roma, ¿no es cierto?, que empezó a haber grandes guerras ahí en Europa con todo esto. Los horrores de la persecución, ustedes lo pueden leer en el libro Los Mártires del famoso escritor de esa época que se llama John Foxe. En ese libro de los mártires de John Foxe vemos cómo fueron todas esas persecuciones e inquisiciones. Como les contaba, Lutero entonces fue apresado, fue secuestrado por el príncipe alemán, estamos en el 1521, y ¿por qué? Por esto que ustedes ven acá en la pantalla, por estas 95 tesis que él clavó en ese portón de esa iglesia. Y habían pasado ahora 4 años,
Él estaba ahí aprisionado entonces en el castillo, pero ocupando bien el tiempo, traduciendo, haciendo la primera traducción del Nuevo Testamento ahora al alemán. Él la concluyó, la verdad, varios años después. La voy a hacer una traducción de la Biblia, es tremendo. Él la concluyó unos 15 años después. Y de esa manera el Señor permitió que la Biblia llegara al pueblo alemán. De hecho, en torno a esa época, un par de décadas antes, se había inventado la imprenta. Y la Biblia de Lutero fue el segundo libro en imprimirse masivamente, llegando de esa manera a toda Europa. Eso fue un plan divino del Señor. Ahora resulta que las doctrinas de la gracia, de la salvación por fe, que la salvación no es por obra, sino por la pura gracia de Dios, eran irrefrenables. El Espíritu Santo iría a ocupar, ¿qué? La Escritura, la palabra. Y eso es algo que celebramos en este tiempo de la Reforma. Cómo el Señor permitió que la palabra se masificara. La Biblia misma, la enseñanza del Evangelio. La traducción de Lutero era solo parte de una avalancha de traducciones bíblicas que Dios hizo surgir en esa época. Como les decía, estaba la Reforma en Suiza, y también ahí se hizo una Biblia, la Biblia de Zürich. Después también se hizo una Biblia en Holanda, se hizo una traducción francesa, Tyndale hizo una versión inglesa, y todo esto no estaba comandado por Lutero, estaba comandado por el Espíritu Santo. Y en 1569 Casiodoro de Reina publicó su versión en español, la famosa o la llamada Biblia del Oso, la que ocupamos hasta el día de hoy, la versión Reina Valera. En realidad en esa época solamente todavía era la traducción del señor Reina, de Casiodoro de Reina, y posteriormente la volvería a revisar el señor Valera. Por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera. Pero viene de la época de la Reforma. Desde la Reforma en adelante, la Biblia no ha parado de ser traducida a distintos idiomas, a distintas lenguas. APP 3000 lenguas. Es decir, actualmente la Biblia es el libro con más traducciones a nivel mundial. Estamos hablando de cerca de 3000 traducciones, cuando los libros más traducidos generalmente son traducidos a 50 idiomas, a 60, a 70, pero no a 3000. ¿No es cierto? Eso es un milagro. Hoy día, donde la población mundial ha sobrepasado los 7.000 millones de personas, tenemos más de 7.000 millones de copias de Biblia alrededor de todo el mundo. Realmente la palabra del Señor de hace 5 siglos viene pero explotando y viene abarcando realmente todo el mundo. El Señor, no solo eso, había orquestado incluso el descubrimiento del continente americano. Y también de esa manera el Evangelio llegó y las Biblias llegaron aquí al continente americano, aunque hace poquitos siglos los primeros protestantes en llegar en realidad aquí al continente americano fueron más o menos hace 2 siglos atrás. El tema es que desde la Reforma en adelante empezó a haber un movimiento de traducción de Biblias, un movimiento de enseñanza de la Escritura, un movimiento misionero. La llamada Reforma, entonces, que iniciaron humanamente hablando estos hombres, la verdad es que la inició el Espíritu Santo y hizo que el pueblo de Dios retornara a ¿qué? Primero, solo Escritura, que la Biblia es realmente la verdad suprema y autoritativa que debemos considerar. Solo fe, que solamente por medio de la fe es la salvación y el perdón de pecado, la fe en Jesucristo. Solo gracia, que esto no se trata de nuestras obras, sino que es un acto soberano y lleno de gracia de Dios hacia nosotros, que nos escogió y nos salvó. Solo Cristo, no hay otro mediador, no hay otro vicario, solamente Jesucristo es camino, Él es vida, Él es camino al Padre, Él es la puerta, Él es la vida. Y solo a Dios sea la gloria. Todo lo que hacemos debe ser para Él. Toda nuestra vida tiene sentido solo en Él. Fuimos creados para la gloria de Dios. Y esos temas que son tan centrales y nucleares en la vida cristiana salieron a resurgir en realidad y a potenciarse en la Reforma, que es lo que nosotros estamos celebrando en este mes de octubre. Por tanto, mis queridos, en esta Reforma nosotros le damos gracias al Señor, porque el Espíritu Santo orquestó todo este milagro para que entendiéramos, todas las naciones del mundo, y el Evangelio ha llegado a todas las naciones del mundo, que solamente en la Escritura tenemos la verdad, que solo por fe, que solo por gracia, que solo en Cristo, que solo a Dios sea la gloria.